Buenas tardes, reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias Edición Central y lo hace como siempre con Natalia Noguel en este equipo ante cámaras. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y vos, Martín? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Vamos a repasar un montón de temas que hay en el día de hoy. Sí, que salen de Torre Ejecutiva porque hubo reunión, ¿eh? Exactamente. Así que nos metemos en eso. En su despacho de la Torre Ejecutiva, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió a una delegación del PIT-CNT que le presentó una serie de propuestas para mejorar las condiciones de empleo, así como el salario, con el foco puesto en los sectores más vulnerables y más afectados por la situación económica. El presidente de la Central de Trabajadores, Marcelo Abdala, dijo que esperan una devolución formal por parte del mandatario y que algunos de los planteos realizados se apliquen. O sea, no ha habido ninguna respuesta en el momento. En el momento no, así que en los próximos días tendremos respuesta. Fue escéptico en algunos aspectos Abdala, aunque hay muchas propuestas y capaz que en alguna se da algún acercamiento. Será cuestión de esperar. Los que no esperan son los títulos. Exacto, los vemos. Los vemos. El IPC de abril de 2022 registró una variación mensual de 0,49%, acumulada en el año de 4,94%, y en los últimos 12 meses la inflación es de 9,37%, informó el Instituto Nacional de Estadística. El presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, dijo que la falta de supergas no responderá a medidas del sindicato que decidió no hacer horas extras durante 3 días. Comenzó hoy la vacunación antigripal para toda la población en todo el país. Se recomienda especialmente a los grupos de riesgo. El sindicato docente de secundaria de Montevideo ocupó en la mañana el liceo número 3, Damaso Antonio Larrañaga, y tras recibir desalojo realizó una asamblea en la sede del PIT-CNT. Montecón anunció el despido de 150 trabajadores de un total de 380 y la rebaja salarial para aquellos que continúen en plantilla. La Fiscalía logró las primeras 2 condenas en el marco de la Operación Océano, en ambos casos mediante proceso abreviado. Hoy fue la primera instancia de la revisión de Uruguay frente al Comité contra la Tortura de la ONU. El CERPAG presentó varios informes sobre torturas y malos tratos. Los municipios continúan con sus rendiciones de cuentas. Hoy lo hace el municipio de en asamblea pública en el ex Mercado Modelo. El coordinador de la Red de Investigación en Ciencias Sociales para enfrentar las secuelas de la pandemia, Luis Bértola, explicó que las secuelas sociales de la pandemia se mezclan con las políticas sociales y económicas que aplica el gobierno. En medio de tensiones preelectorales, las Fuerzas Armadas brasileñas plantearon 88 preguntas en los últimos 8 meses al Tribunal Supremo Electoral relacionadas a presuntos riesgos y debilidades del sistema del país vecino. El gobierno colombiano anunció que brindará seguridad adicional al candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro. Al aire como siempre por TV Ciudad y también por radio, por Uniradio. Exacto, 107.7 FM y uniradio.edu.uy. ¿Cómo estás para saludar mobileros y mobileras? Sí, me encantaría. Bueno, ya lo podemos hacer. Dale, empezamos con Natalia de Brun. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Ustedes lo adelantaban, esta tarde una delegación del PIT-CNT le entregó una carta al presidente de la República con 10 propuestas. Ahora aguardan una respuesta formal por parte del presidente. En instante volvemos con los detalles. Muchas gracias, Natalia. Pasó movilera, viene movilero. Exacto. Diego Martini, ¿por dónde andás? Nati, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. 10º cabildo del municipio de... Seguimos haciendo la recorrida con MBD Noticias por los distintos cabildos de los municipios de Montevideo, donde los concejales municipales rinden cuentas a vecinos y vecinas de esta zona que tiene el municipio de barrio Bolívar, barrio Larrañaga, La Unión, Manga, y nos encontramos en el Mercado Modelo, el viejo Mercado Modelo recuperado, y aquí será el cabildo. Estaremos hablando con el alcalde en unos minutos nomás. Muchas gracias, Diego, por este adelanto desde exteriores. También hay adelanto en estudios. Exacto. Julieta Núñez Tomás ya está con nosotros. ¿Cuál es el tema de hoy, Juli? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, está vinculado de alguna manera con lo que planteaba Natalia recién en su móvil, porque vamos a hablar de los jornales solidarios, o más bien del programa Oportunidad Laboral, que estuvo en discusión hoy porque en la serie de medidas que le planteó el PIT-CNT a la presidencia hoy, una de ellas era la extensión de este programa que tiene su fecha de finalización en el 31 de mayo y que los trabajadores organizados, trabajadores y trabajadoras de los jornales solidarios están pidiendo que se extienda por todo el año. A este pedido se sumó el PIT-CNT y además está el Congreso de Intendentes trabajando también en ese sentido. Así que vamos a desarrollar un poco sobre la historia y el presente de este programa.
Muy bien, Juli, lo esperamos con atención. Hubo, Nati, comparecencia de Uruguay ante el Comité contra la Tortura de la ONU. Y allí se dijeron varias cosas. Se dijeron. Dos informes alternativos que presentamos, haciendo foco en justicia penal juvenil y en las situaciones de tortura y de malos tratos que se dan dentro de los centros, así como también la situación de malos tratos y tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de atención en salud mental. Algunos estuvimos detenidos, nacimos en clandestinidad, en cautiverio. Y además hay casos de abusos sexuales en allanamientos, exilio, etcétera, ¿no? Recién Victoria Sequeira, de Memoria en Libertad, ¿no? Torturas contra menores en los tiempos de dictadura. Y antes, Tamara Zamudio de Serpag por situaciones de tortura ahora. Bien, si te parece, volvemos a Exteriores con Natalia de Brun. Nati. Bien, sí, lo que yo les decía, en esta reunión, este encuentro donde se entregó un documento con 10 propuestas, el centro de estas propuestas estuvo enfocado justamente en lo que es la recuperación salarial y también el empleo. Por allí pasaron las 10 propuestas que además fueron parte de la proclama leída el 1 de mayo. La delegación encabezada por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, acompañado también por Elvia Pereira, José López y Milton Castellano, llegaron a Torre Ejecutiva, fueron recibidos por el presidente de la República en su despacho. También le hicieron un énfasis en la mejor distribución de la riqueza. En ese sentido también los 10 puntos que planteaban allí estaban enfocados en eso. Se les pidió al presidente de la República que diera una atención a los sectores más vulnerables de la sociedad y que requieren mayor atención. Cuando terminó el encuentro, que duró aproximadamente 1 hora, el presidente del PIT-CNT habló con la prensa y estos eran los detalles que daba acerca de la reunión. Nosotros entregamos un diagnóstico riguroso de la situación y un conjunto de 10 propuestas, además de 2 comentarios políticos de clase, podríamos decir. Es una propuesta que tiene mucho de tirar una mano para los sectores más vulnerables, concentrar el trabajo de calidad, subir el salario mínimo nacional, generar un ámbito de diálogo para el trabajo, para la seguridad social. Bueno, estuvimos dialogando, conversando sobre los fundamentos de esta propuesta, las ideas que tenemos y con seguridad nosotros por lo menos esperamos que el Poder Ejecutivo nos devuelva una respuesta, digamos, rigurosa sobre el conjunto de las propuestas que hicimos. Para mí un retoque importante en el salario mínimo nacional es clave, ¿no? Es decir, nosotros lo dijimos en el 1 de mayo, ese es un aspecto bien importante desde mi punto de vista. Nosotros fundamentamos que no tiene absolutamente nada de malo en una situación donde se eleva la carestía, se achica, digamos, la participación de salarios y jubilaciones en la riqueza nacional. Eso a su vez afecta a pequeños comerciantes, industriales, productores agropecuarios. No tiene absolutamente nada de malo que un país busque hacer un retoque tributario temporal, como planteamos nosotros, que de alguna manera le genera a quien más riqueza está acumulando tirar una mano para resolver esas cuestiones. Si bien no hubo una respuesta directamente por parte del presidente a estos 10 puntos presentados por el PIT-CNT, por parte de lo que fue la delegación de trabajadores, se fundamentó cada uno de los puntos, se explicó además la importancia de cada uno de ellos y se espera que por lo menos algunos sean tenidos en cuenta. Consideran que esto es sumamente importante para la recuperación de lo que yo les decía, los 2 focos principales, que es la recuperación salarial y también el empleo. Además, esperan de que esta respuesta sea de forma formal, del mismo modo que ellos la entregaron. Bueno, muchas gracias, Natalia, por este agregado desde allí. Este es uno de los móviles. Ya establecemos contacto con el otro. Exacto. Vamos a conocer estos detalles de este cabildo abierto del municipio de con Diego Martini. Diego. El municipio de le va a rendir cuentas a vecinas y vecinos en unos minutos nomás y nos encontramos acá en el viejo mercado central de la ciudad de Montevideo, de esta zona del municipio de, donde en unos minutos nomás comenzará este cabildo, este 10º cabildo del municipio de, y estamos con Gabriel Velasco, el alcalde de esta zona. Gracias por recibirnos, aparte le agradecemos porque después del móvil se va enseguida a la oratoria. ¿Qué particularidades tiene este municipio y qué se va a rendir de lo que se hizo el año pasado? Bueno, lo primero es lo conceptual. Me parece que el tercer nivel de gobierno de cercanía rinde cuenta a los vecinos en forma
directa. Le decimos al vecino, mirá, gastamos tanta plata en hormigón, tanta en poda, tanto en saneamiento. Eso me parece importante, destacar esa democracia directa que vamos a tener con los vecinos, que no se da en otros niveles de gobierno. Así que primero eso. Segundo, sí, decirles qué fue, en qué gastamos el dinero del 2021. También contarles a los televidentes que hicimos instancias de precabildo para recibir aportes de los vecinos y también críticas, y que eso nos valió, nos dio una cantidad de insumos para mejorar y para incorporar a nuestro próximo plan de trabajo. Las críticas tuvieron muchísimo que ver con mejor alumbrado, mejores calles, mejor saneamiento, como es lógico. Y bueno, y nosotros estamos en el planteamiento de cómo logramos esas mejoras. También hubo muchas sugerencias de cómo mejorar, fueron críticas propositivas, eso nos enaltece muchísimo en el trabajo y nos permite pensar hacia adelante. Un municipio muy diverso, hoy nombrábamos ahí más o menos los barrios, pero que está por esta zona acá de lo que es el mercado central, del centro de Montevideo, ya después se va más hacia el norte, Toledo Chico, Manga, Borro, parte de Marconi también, Villa Española, acá La Unión más cerca, zonas que están mejores, pero otras que están muy complicadas, en estos casos, como decía vos, de saneamiento, por ejemplo. Sí, es verdad, nosotros tenemos desde 8 de octubre y propio para ubicar a la audiencia hasta la frontera con Canelones, entonces es un municipio largo, con mucha diversidad en cuanto a ciudad. Barrios constituidos, barrios semiformales y suburbanos y rurales. Tenemos un 40% del territorio que es rural. Quinta y camino de quinta y chacrero y criador de ganado. Entonces le da una característica especial a este territorio y hay que saber manejar y tener esa habilidad de poder tener la misma conversación con un trabajador rural que con un trabajador que está en 8 de octubre como ambulante o un comerciante. Diferencias grandes en el territorio y la magia está en poder trabajar con todos y dar soluciones diferentes en cada lugar según la necesidad que se requiera. Ya que estamos acá en el viejo mercado Modelo, hemos seguido desde TV Ciudad todas las etapas, todas las actividades que hubo. Ya de paso mencionamos que iba a estar el alemán, Gerardo Dorado, el alemán tocando. ¿Qué ha dado esta zona y esta recuperación para todo este entorno? Bien, cuando se empezó a hablar del traslado del mercado se generaron muchas expectativas con respecto a este hueco que nos quedaba acá y se trabajó muchísimo con los vecinos. Hubo muchas reuniones de viernes, les llamábamos las viernes del mercado, donde conversábamos con los vecinos. En plena pandemia, muchas reuniones de esas por plataforma de video. Pero ahí se trabajó sobre la idea de cuál era el propósito de esto, mientras tanto no se lograba una inversión privada que levantara esto en forma edilicia, ¿no? Hoy estamos viendo desde que inició esto las propuestas de los vecinos reflejadas acá. Ha habido carnaval, ha habido espectáculos culturales, ha habido ferias gastronómicas. O sea, se mantuvo vivo lo que podía haber quedado como un cráter en la mitad de la ciudad. Estamos en el centro geográfico de Montevideo y esto hubiera quedado como un vacío, baldío, pasible de ocupación, pasible de tubulación, y eso no fue así. Ahí la Intendencia metió una fuerte impronta y una fuerte inversión y está sosteniendo esto de esa manera. Nosotros colaboramos con el alumbrado del entorno, con la limpieza del entorno, y vamos salvando esta situación, mientras tanto no se resuelva de otra manera. Gabriel Velasco, alcalde del municipio de Le agradecemos por estos minutos con MBD Noticias. Comienza desde acá, desde el viejo mercado central, un nuevo cabildo en el municipio de El 10º y seguimos atentos a los distintos cabildos que tienen los municipios de Montevideo. Muchas gracias, Diego. Nos quedamos en estudios, hablamos de la inflación porque el IPC en abril registró una variación mensual de 0,49%, Nati. Sí, acumulada en el año de 4,94% y en los últimos 12 meses de 9,37%. La inflación se ubicó levemente por debajo de lo previsto en términos mensuales y se mantuvo relativamente estable en la medición interanual, comparando esto con 12 meses hacia atrás. En lo que va del año, los precios al consumo aumentaron casi 5%. El índice de precios al consumo continuó por fuera de la meta del gobierno en el cuarto mes del año, que es entre 3 y 7%. Transporte, eso mismo, a dúo. Transporte fue la división que tuvo una mayor incidencia en la suba mensual, influyó 0,24 puntos porcentuales. La segunda división con mayor incidencia fue hoteles y restaurantes, que subió 1,55% e incidió en 0,13 puntos porcentuales. La tercera categoría fue vivienda, con un aumento de 0,68% e incidencia de 0,09 puntos porcentuales. Nos queda por último la división alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una caída de 0,19% y una incidencia negativa
negativa de 0,05 puntos porcentuales. Ahora cuestiones sindicales, ¿te parece, Nati? Exacto. El presidente de la Federación de Trabajadores de ANCAP, Gerardo Rodríguez, dijo que la falta de Supergas no responde a medidas del gremio. Exactamente, esto lo manifestó luego de afirmaciones en sentido contrario de ayer o de las últimas horas de parte del directorio de ANCAP. Si hay un desperfecto en la refinería de La Teja y porque los trabajadores no hacen horas extras durante 3 días, se desabastece el país, queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? Ahí hay otro problema. Falta mucha gente, se ve, porque de lo contrario se debería mantener el mantenimiento sin necesidad de hacer horas extras, es un tema. Y el otro es que seguramente hubo algún olvido, algún atraso, algún inconveniente en el abastecimiento de Supergas, porque yo no puedo dejar para el último día y esperando expuesto, digamos, a que suceda algo y que tenga que salir corriendo porque si no se desabastece el país. Me parece que acá en el fondo hay otra cosa. Bueno, Martín, y autoridades de ANCAP y del sindicato se reunieron hoy en el Ministerio de Trabajo, donde acordaron que las 25 personas tripulantes del buque Malva H serán redistribuidas. Sí, esto dejó sin efecto el despido de 2 personas que en su momento había sido comunicado por el directorio de ANCAP, motivando justamente esa decisión de no hacer horas extras de la semana pasada. Todo eso quedó superado y ya resuelto producto de ese acuerdo. Seguimos en el ámbito gremial, pero en la enseñanza, en el marco de un paro de 24 horas en reclamo por los recortes que genera la superpoblación estudiantil y desempleo docente, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria ocupó el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga. Sí, fue desalojado sobre el mediodía, el liceo ubicado en la zona de La Blanqueada, y en una asamblea ADES, el Sindicato Docente de Montevideo, definió declararse en conflicto y realizar un paro parcial el 24 de mayo y otro de 24 horas el 1 de junio. Los docentes rechazan la reforma de la educación que desconoce los pronunciamientos de las asambleas técnicos docentes. El rechazo absoluto a la reforma educativa propuesta y por otro lado el reclamo de presupuesto contra los recortes que se vienen aplicando desde el año pasado por lo pronto, que suman al momento unos 80 millones de dólares menos. Tenemos 50.000 horas docentes menos, se han quitado cargos de equipos multidisciplinarios, de tutorías y se han quitado grupos, con lo cual tenemos grupos superpoblados. En este liceo por lo pronto tenemos grupos de más de 40. Denuncian que los recortes dejaron a 640 grupos de matemáticas sin horas y a una pérdida salarial acumulada del 8%. Sobre todo en ciclo básico, que es donde tenemos una población más vulnerable, el recorte llevó a que no haya tutorías recién ahora y tuvieron 2 periodos de exámenes sin docente que los pudieran ayudar a preparar los exámenes, esos estudiantes, donde están con familias más carenciadas, donde cuesta más un apoyo. Y lo otro, la persecución también antisindical que fue denunciada por la FENAP, por nuestra federación. Bueno, vamos a temas judiciales porque hubo novedades con respecto a la operación Océano. Nada menos que las 2 primeras condenas, ambas de 2 hombres por proceso abreviado. La fiscal Mariana Alfaro seguramente termine haciendo su trabajo de modo tal de que va a haber en el entorno de 20 personas que van a pasar directamente a juicio oral y público, pero no hay que descartar algunos procesos abreviados más. Uno de los hombres fue condenado por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a cambio de sexo o actos eróticos a personas menores de edad, mientras que el otro fue condenado por contactar a menores de edad por medios informáticos para cometer delitos contra su intimidad. En el primer caso, la condena es de 3 años de penitenciaría, aunque la mayor parte de ese tiempo el hombre estará bajo libertad vigilada. El período de prisión efectiva será de 6 meses. En cambio, la persona condenada por contactarse vía informática recibió una sanción de 6 meses de prisión que cumplirá enteramente en régimen de libertad vigilada. Los dos deberán resarcir económicamente a las víctimas durante 1 año y además no se podrán acercar a ellas ni tampoco trabajar con niños y niñas, lo mismo que adolescentes, tanto en el ámbito público como en el privado. Además, uno de los hombres perdió la patria potestad sobre su descendencia. Los procesos abreviados requieren que la persona imputada reconozca su participación en los hechos a cambio de recibir una pena hasta 1/3 menor, siempre que la sanción no sea inferior al mínimo establecido para ese delito. Además de los 2 que ya se concretaron,
podría haber 4 o 5 abreviados más. De todos modos, cerca de 20 imputaciones van a terminar en juicio oral y público. Además, según averiguó MBD Noticias, la fiscal pedirá el sobreseimiento de más de 5 personas por falta de pruebas y el archivo de las investigaciones contra 2 personas que no fueron formalizadas. Bien, cambiamos de tema. El núcleo sindical docente de Maldonado denunció una agresión a la directora de magisterio de ese departamento, Natalia Weigle, que cursa el 8º mes de embarazo de riesgo por parte de la directora jurídica de la Intendencia Fernandina y de un periodista, padres de un estudiante que quería anotarse en educación inicial. Sí, así es. Con respecto a este tema, también agregamos que tras los agravios, Weigle recibió el llamado del presidente de Formación en Educación, Víctor Pizzichillo, solicitando que incluya a la estudiante en el curso por fuera del sorteo de la carrera. El curso de maestro de primera infancia en Maldonado tiene 40 cupos y 70 inscriptos. La hija de la directora había quedado entre los alumnos en lista de espera. En una de los diálogos, los padres, en particular el padre ese día de la estudiante, dice que esto lo van a resolver de forma política y lamentablemente para nosotros, para lo que es las instituciones públicas en Uruguay en general y la historia y la rica historia de nuestras instituciones, al otro día la directora recibe un llamado de la dirección del CFE, Consejo de Formación en Educación, no CFE, donde se le solicita que ingrese a esta estudiante al curso de maestra de primera infancia. Este jueves el Codicen de la ANEP citó al Consejo de Formación en Educación. El núcleo sindical había solicitado a principio de año abrir otro grupo. Debido al recorte presupuestal que está llevando adelante la ANEP de unos 80 millones de dólares, los cursos tienen 2 grandes problemas. Uno, no se crean los cursos nuevos que se necesitan, estudiantes quedan afuera de los cursos, y por otro lado, los cursos que se crean están superpoblados, porque también, digamos, no es viable trabajar en cursos con 40 estudiantes. Ahora seguimos adelante con otras informaciones desde fuera de estudios, de nuevo. Exacto, y ahora recibimos a nuestra compañera Mariana Abreu. Natalia, Martín, buenas tardes, el saludo para todos. Estamos en la Intendencia de Montevideo, aquí se está llevando adelante la presentación del libro Un pasado que se conjuga en futuro, del escritor Mario Cayota. Es un homenaje al expresidente Tabaré Vázquez sobre el pensamiento y las políticas de Vázquez en sus 2 periodos de gobierno. Acompañan al autor del libro en este evento los investigadores Daniel Chaschetti y Gerardo Caetano y también el ex vicepresidente Rodolfo Novoa. Los dejo con las palabras de Cayota, el autor de este libro. En el año 2006 alcanzar al 32,5% de la población y en el 2017 se situara en un 7,9%. Mientras que la indigencia, que en el 2006 estaba en un 2,5%, en el 2017 bajara a un 0,1%. Fenómeno que, al tener como una de sus causas las políticas sociales instrumentadas, tendrá también como razón el crecimiento histórico de los puestos de trabajo, que serán más de 200.000. Aumento que se encuentra avalado por la cifra récord de 1.260.000 trabajadores cotizantes en el Banco de Previsión. Y por eso... Los miércoles son días de análisis político aquí en MBD Noticias Central. Exacto, recibimos al politólogo Eduardo Botinelli. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien. ¿Te parece empezar por algunas palabras, un análisis breve de esta reunión que ocurrió hoy en Presidencia entre el PIT-CNT y el Presidente de la República? Bueno, sí. A ver, en primer lugar, empiezan a llover solicitudes, digamos, ¿no? Es decir, empiezan a acumularse. Claramente está muy cercano el 1 de mayo como fecha emblemática, pero que vienen sucediéndose de distintos sectores. Y del PIT-CNT se suma. Y de alguna forma, no digo que hay un cambio drástico, ni mucho menos, pero sí que hay algunas señales
o por lo menos que este tipo de recepción de las demandas por parte de la presidencia están dando la muestra o buscan acercar hacia algo que ha sido de alguna forma reclamado por distintos sectores, tanto dentro de la coalición como desde la oposición, desde el lado político y del lado social, vinculado al diálogo. Y el propio presidente, el 27 de marzo, cuando se le preguntó sobre el tema del diálogo, había marcado que, bueno, dialogar para qué y con qué gente, digamos, qué sectores, y ponía algunos ejemplos de los 135 artículos que se querían derogar en aquel momento. Bueno, esto de alguna forma muestra que, por lo menos en esta primera instancia, hay un matiz con respecto a esta cuestión del diálogo con, en este caso, el PIT-CNT. Uno se pregunta qué tan alineadas están estas movidas políticas, político-partidarias, sindicales, con lo que siente la población, o para ser más claro, cuánto pesa en la población la preocupación económica. Bueno, sí, sin dudas, si nosotros miramos lo que fueron los principales problemas para la población, han ido cambiando, es decir, tenemos estabilidad, los principales problemas no cambian de un mes a otro, de un año a otro, salvo, por ejemplo, una pandemia o una crisis profunda desde el punto de vista económico. Si nosotros miramos, tenemos, digamos, del 97 al 2007, la desocupación como principal problema. Del 2010, 2011 hasta el 2019-2020, la principal preocupación de la población es la seguridad pública. 2020 fue la pandemia. Bueno, desde el 2021 en adelante las cuestiones económicas han sido las que generaron mayor preocupación y por lo tanto de alguna forma estas demandas tienen que ver claramente con lo que es la coyuntura desde el punto de vista netamente económico, pero también hay una cuestión política de dar respuesta a los distintos sectores que están preocupados y presentan la preocupación por los temas económicos. Y hay una diferencia importante o interesante de ver cómo los votantes del Frente Amplio en la elección pasada tienen un foco mucho mayor puesto en lo que son los problemas económicos, mientras que los votantes de los partidos que conforman la coalición multicolor tienen preocupaciones. Si bien lo económico es relevante, es más pareja, digamos, la distancia que hay con la preocupación con la seguridad pública y con la educación. Y ahí hay un matiz interesante. El otro, que creo que es importante y quizás desarrollarlo en otro momento más profundamente, es cómo por clases sociales las preocupaciones son distintas. Cuanto más alta es la clase social, mayor es la preocupación, sigue siendo lo económico primero, pero aumenta la preocupación por la educación, mientras que en las clases medias bajas y bajas las preocupaciones se concentran fuertemente en los temas económicos, el empleo, los ingresos y en el tema de la seguridad pública. Por eso que está aumentando esta propuesta de medidas, tanto lo que le acerca hoy la Central Obrera al presidente de la República, como por ejemplo esta minuta de comunicación que se aprueba en el Senado. Bueno, sí, sin dudas es parte, digamos, de lo que decía de la lluvia de solicitudes, digamos, que está recibiendo el Poder Ejecutivo. Claramente aparece Cabildo Abierto con una serie de propuestas vinculadas a el IVA que termina en la minuta de comunicación, pero también ha planteado temas vinculados al sistema tributario. Aparece Ciudadanos también con una serie de propuestas, aparece el Frente Amplio, el PIT-CNT, y todas de alguna forma van constituyendo un paneo o una serie de solicitudes que atacan a distintas cosas y que algunas no van en la misma dirección que el Poder Ejecutivo está llevando adelante. Fundamentalmente lo que es control o buscar incidir sobre los precios, que incluso el propio Partido Nacional en la aprobación de la minuta, es una aprobación que se da por unanimidad, pero yo diría es unanimidad crítica, porque el Partido Nacional termina declarando que acompaña la medida, el envío de la minuta al Poder Ejecutivo, pero que no está de acuerdo. Y esto es una señal también con lo que ha contestado incluso la propia ministra Arbeleche sobre este punto en el día de hoy. Tenés de fondo la imagen de la torre ejecutiva. La pelota está ahí después de tanto planteo y tanto documento con propuestas que se ha entregado, ¿no?, de parte de diversos actores y a través de diferentes vías. ¿Qué puede esperarse en ese sentido? Bueno, sí, la pelota está ahí por dos razones. La primera es porque es quien tiene iniciativa y la segunda es porque ya están planteadas las demandas de los distintos actores que han participado en esta serie de reuniones que ha habido y solicitudes. El Poder Ejecutivo ya anunció que va a haber nuevas medidas
Y lo hemos hablado en otras columnas con respecto a cómo es la forma de comunicación. El tema es hacia dónde va el foco. Si va hacia, por ejemplo, a través del MIDES en medidas de transferencias a sectores más vulnerables, si va a cuestiones vinculadas a los ingresos. Y bueno, un poco por ahí pasa la resolución. ¿Cuánto de lo que las resoluciones que tome el Poder Ejecutivo van a tomar en cuenta lo que se le plantearon? Hay muchas coincidencias en los planteos que ha habido de distintos sectores, algunas que decíamos hasta coincidencias un poco extrañas, pero hay muchas coincidencias, pero que no van en la línea del Poder Ejecutivo. Lo último tiene que ver con cómo comunica las medidas que va a tomar. Si mantiene el estilo, digamos, de ir anunciando medidas, medir su impacto y luego ver si se toman otras, o es una batería de medidas. Si es una batería de medidas, bueno, será criticado, digamos, esa batería a falta de otras que se consideren. Si es en cuentagotas, puede pasar lo que sucede ahora, es decir, que van tomándose medidas y entre una medida y la otra empiezan a aparecer más voces críticas, más demandas. Entonces, la resolución que tome, digamos, el Poder Ejecutivo en cómo lo plantea también puede tener impactos en la agenda mediática y pública de discusión sobre este tema. Gracias, Eduardo, y hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Cambiamos de tema ahora, sí, Nati, y volvemos a las cuestiones vinculadas con libertad de prensa, libertad de expresión. Exacto, porque como decíamos, ayer hablábamos un poco de este tema, pero Uruguay descendió del puesto 18 al 44 en el ranking sobre libertad de prensa realizado por la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras. Sí, el director para América Latina de esta organización de todos modos aclaró que en buena medida ese descenso en la ubicación de Uruguay se debe a cambios metodológicos. El ranking contempla 180 países y considera que la situación de Uruguay en relación a la libertad de prensa, a pesar de sus dificultades, es más bien buena. Aparece efectivamente una queda bastante brutal de Uruguay en esa nueva edición, que tiene que ser relativizada por ese cambio metodológico, no solo en Uruguay, pero también en otros países observamos evoluciones más fuertes que en los años anteriores. Las trabas para acceder a la información pública y los desafíos económicos son los aspectos negativos principales. Las trabas económicas relativas a políticas gubernamentales, como dificultades para crear un medio de comunicación, favoritismo en las subvenciones públicas, pero también los obstáculos económicos ligados a actores no estatales, como anunciantes y socios comerciales, y también las posibles presiones económicas vinculadas a los propietarios de los medios, cuando estos defienden sus negocios. Y también hay una concentración de mercado fuerte en Uruguay, también es el caso de muchos países de la región, pero la concentración de la propiedad de los medios también puede perjudicar a la libertad de expresión y libertad de prensa, porque puede generar conflictos de intereses y líneas editoriales influenciadas por intereses privados. Otro asunto ahora, Nati, comenzó hoy la vacunación antigripal, esto es en todo el país, e incluye 700.000 dosis. Exacto, y como todos los años la vacuna es gratuita y si bien no es obligatoria, el Ministerio la recomienda a toda la población y especialmente a las personas con factores de riesgo. La campaña comenzó el lunes 2 de mayo con la vacunación de residentes y funcionarios de los establecimientos de larga estadía para personas mayores. El objetivo principal es proteger a la población, sobre todo a aquellas personas con factores de riesgo de padecer formas graves de gripe o influenza. Por eso se prioriza en una primera etapa a personas mayores de 65 años, trabajadores de la salud, incluye acompañantes de enfermeros y estudiantes, embarazadas y puerpéreas hasta los 6 meses del parto, personas privadas de libertad y a quienes pernoctan y trabajan en refugios del MIDES. En una segunda etapa, a partir del 11 de mayo, a niños y niñas de 6 meses a 4 años y 11 meses y su acompañante, niñas, niños y adolescentes y adultos con enfermedades crónicas y personal esencial como docentes, policías, militares y bomberos. Desde el 18 de mayo se convoca a la población general. De todas formas, desde hoy se hace hincapié en la importancia de aprovechar la oportunidad de vacunación. Esto significa que si una persona con factores de riesgo se acerca al vacunatorio y va acompañada de otra que no posee tal condición, si el acompañante quiere recibir la vacuna, puede hacerlo en el momento.
Cualquier persona puede recibir la vacuna antigripal en cualquier vacunatorio independientemente de su prestador de salud y no es necesaria ninguna receta médica. La vacuna antigripal se puede administrar a partir de los 6 meses de vida. Los menores de 8 años que se vacunen por primera vez deben recibir 2 dosis con 4 semanas de separación entre cada una. El resto de la población recibirá una sola dosis. El Ministerio de Salud Pública recuerda que se sigue desarrollando además la vacunación contra COVID-19. Por eso adolescentes y adultos se pueden administrar de forma simultánea las vacunas contra COVID-19 y antigripal en una misma instancia. En el caso de los niños, la recomendación es esperar 14 días entre una y otra vacuna. Además de estar disponible en los 400 vacunatorios del país, los vacunatorios móviles también la administran desde hoy. Se puede consultar el cronograma en la página del Ministerio msp.gov.uy. Bueno, y Luis Bértola, miembro de la Academia Nacional de Ciencias y coordinador de la Red de Investigación en Ciencias Sociales para enfrentar las secuelas de la pandemia, explicó que estas secuelas sociales se mezclan con las políticas sociales y económicas. Y asocia esas secuelas mencionadas en segundo término por Natalia a las políticas aplicadas por este gobierno que entiende van a ser más dificultosa la salida de la situación de crisis. Dicho sea de paso, ustedes leen sobre ciencia detrás. Hoy a las 22 en la pantalla de TV Ciudad en Sobre Ciencia estará Bértola profundizando en estos conceptos. Y aquí yo creo que tenemos una consecuencia importante de la pandemia que puede ser un poco duradera, pero que yo no diría que es puramente resultado de la pandemia. Es la combinación de la pandemia con contextos políticos, que es el aumento de la desigualdad. Lo que estamos viendo ahora es que los salarios cayeron mucho, la recuperación que se iba a dar se está viendo ralentizada por esta coyuntura inflacionaria, pero también uno podría decir que eso se conjuga con un ambiente político y de políticas predominantes que de alguna forma promovían este proceso de redistribución del ingreso, tanto en el sector privado, digamos, promovido por los sectores empresariales, como incluso a nivel del Estado, bajo, digamos, la intención de la reducción del déficit fiscal. Digamos. Acá no hay una pandemia de la que tenemos que salir volviendo a una situación normal, buena, ideal. Uruguay ya estaba en crisis. Venimos de una crisis de crecimiento, venimos de una crisis de empleo, venimos de una crisis de un núcleo de pobreza dura, venimos de que las tendencias de reducción de la desigualdad se habían frenado, con nuevos desafíos globales, con desafíos ambientales, con desafíos de la gobernanza global, los desafíos del cambio tecnológico, la automatización y todo eso. Entonces, siempre dijimos, nosotros tenemos que pensar en la salida de la crisis en el contexto de crisis muy estructurales y muy mayores que tiene tanto el país como a nivel global. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Las secuelas de la crisis van a perdurar por mucho tiempo, lo sabemos de crisis anteriores, pero cada vez más estas secuelas van a quedar entrelazadas, confundidas con todos estos elementos más estructurales. Otra vez cambio de tema. La operadora portuaria Montecón anunció el despido de 150 personas de un total de 380 y además también decidió que quienes permanezcan en la plantilla sufran rebaja salarial. El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines se reúne en asamblea mañana jueves. De no haber una redistribución de los puestos de trabajo, no descartan volver a la movilización. Lamentablemente, con mucha tristeza recibimos la noticia el día de ayer. La empresa Montecón, en reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo, junto con el director y una mesa de diálogo que tenemos conformada, nos manifestaron la desvinculación de 150 trabajadores solo de la empresa Montecón. Estamos evaluando con las empresas tercerizadas, también puede haber un número importante ahí de trabajadores que puedan quedar despedidos. Y para los trabajadores que queden en planilla, se está hablando de una rebaja salarial que en algunos casos llega prácticamente a un 50%. Lamentablemente, si nosotros tenemos que llegar a hacer movilizaciones, nadie se puede ver sorprendido, ¿no?
Quiero hacer eco de palabras que escuché yo en la última vez que nos movilizamos, que el secretario de Presidencia nos dijo que le pegamos un golpe al hígado a la economía, pero dejar 150 familias en la calle, producto de un acuerdo que hace el Estado con una empresa, también es un golpe bastante feo. Ya le avisamos a la Unión de Exportadores, ya le avisamos a todo el mundo de esta situación. Entonces nadie se puede hacer el sorprendido acá. Tiempo de informe ahora en MBD Noticias Central. Exacto, estamos recibiendo a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que ya nos hizo un adelanto. Vamos a hablar de los llamados jornales solidarios y este pedido de extensión. Sí, porque como decíamos, como bien decías Nati al principio, el 31 de mayo termina este programa que se llama Oportunidad Laboral en realidad, pero que se lo conoce como Jornales Solidarios, y las trabajadoras y los trabajadores están pidiendo que se extienda por el resto del 2022, algo que en realidad ya se venía proponiendo en términos públicos desde hacía varios meses con cada una de las prórrogas de extensión de este programa. Este programa comenzó el año pasado con el llamado de inscripción en mayo de 2021 y los trabajos comenzaron en junio, o sea que ya en junio de este año sería un año de este programa que se pensó como una medida especial para atender la situación de desempleo generada particularmente por la pandemia. En el momento que se abrieron las inscripciones había 15.000 cupos, los hubo durante todo este programa, y en el primer día del llamado se anotaron 150.000 personas. Fue un número que impresionó muchísimo porque daba de alguna manera cuenta del panorama de empleo que había en nuestro país y de alguna manera esto también se reflejó, esto fue en todo el país, pero también en Montevideo esto tuvo un llamado de atención porque al momento de hacer el sorteo, es decir, que cuando las inscripciones ya estaban cerradas y ya se había hecho el filtro de las personas que tenían las condiciones que ahora vamos a decir para ingresar a este programa, había 72.000 personas en Montevideo para 4.000 puestos. Este llamado para anotarse a este programa tenías que tener entre 18 y 65 años, no recibir ningún ingreso formal, ni público ni privado, y no contar con ningún subsidio por fuera de los subsidios del MIDES como la tarjeta Uruguay Social. Y además o sea que esto nos da como la pauta, 72.000 personas en Montevideo no estaban recibiendo en ese momento un ingreso formal y fijo mes a mes. Y además este programa tuvo una intención particular de favorecer o de tomar en cuenta algunas poblaciones en particular. Y estos 4.000 puestos que hablamos que se sortearon en Montevideo, 480 fueron para personas afrodescendientes, 320 para personas en situación de discapacidad y 80 para personas trans. El programa originalmente iba a ser por 6 meses, comenzaba en junio y finalizaba en noviembre, pero en octubre ya del año pasado se decidió extender este programa hasta enero, luego en enero se decidió extenderlo hasta marzo, y en marzo, luego una serie de reclamos, se decidió este último plazo, o el último plazo que conocemos hasta que no haya un nuevo aviso, que es hasta el 31 de mayo. A principios de año, cuando se estaba analizando la extensión de este programa, un grupo creado especialmente para tratar este tema en el Congreso de Intendentes presentó una serie de números asociados a la creación de empleo que generó este programa y señalaron allí en este informe que 37,5% de todos los puestos generados en 2021, los nuevos puestos de trabajo generados en 2021, fueron gracias a este programa. Así que allí había un insumo para mostrar y dejar en evidencia la importancia que este programa había tenido en el impulso del trabajo en nuestro país. Hoy, como venimos informando y lo hemos comentado bastante a lo largo del programa, el PIT-CNT en la reunión que tuvo en Presidencia planteó entre una de las tantas propuestas, acompañó a los trabajadores y planteó que este programa se extienda hasta fin de año y a la salida Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, habló sobre esto y también se mencionó vinculado al salario, al crecimiento del salario y a la necesidad de que estos puestos continúen para que no se caigan esta cantidad de puestos de trabajo. Para mí un retoque importante en el salario mínimo nacional es clave, ¿no? Es decir, nosotros lo dijimos en el 1 de mayo, ese es un aspecto bien importante desde mi punto de vista, del mismo modo que si no queremos perder un 37% de los nuevos trabajos generados, la prórroga, digamos, en condiciones adecuadas de los jornales solidarios es clave, ¿no? ¿Eso lo hablaron, ¿eh? Sí, claro. ¿Y en eso qué contestó? No, está en la propuesta por escrito que nosotros hicimos, ¿no?
En esto de frecuentes visitas de delegaciones a Torre Ejecutiva, Juli, ayer estuvieron por allí, 24 horas antes que Abdala, intendentes del interior del país. No se habló en la reunión con el presidente de la calle Pou, tenemos entendido de este tema, pero sí hubo declaraciones a la salida. Se les consultó, de hecho, si se había hablado de este tema o no, y mencionaron que no, pero que es un tema que, por supuesto, está en agenda del Congreso de Intendentes y que vienen trabajando en miras de que en junio este programa continúe. De hecho, en declaraciones a la prensa, Andrés Lima, el intendente de Salto, dijo que pretenden que este programa continúe, que ha sido una herramienta muy valiosa para los primeros meses de pandemia o para en realidad el año pasado, cuando la situación se había complicado un poco más, pero que esta situación en realidad todavía no ha mejorado, que saben que tienen que trabajar en esto porque la fecha de finalización del programa está muy cercana, y lo que mencionó, y lo voy a citar textualmente, es que dijo que como la situación aún no ha mejorado por completo, cortar esto sería amputar una herramienta con posibilidades. ¿Qué opinan a todo esto trabajadoras y trabajadores? Hemos tenido a lo largo de estos meses la voz de trabajadoras y trabajadores aquí en el informativo, pero hoy consultamos nuevamente a una de las trabajadoras de este programa y ella nos mencionaba que varias cosas, hizo hincapié en algunas cosas muy puntuales que tienen que ver principalmente con el apoyo que reciben del PIT-CNT. Dijo que era muy importante poder contar con este apoyo y que lo hayan planteado allí en Presidencia, porque ellos han tenido diversas manifestaciones y no han logrado, o al menos no se sienten satisfechos con la respuesta que han tenido por parte de Presidencia. También dijo que si este programa continúa, le parece muy importante que se tenga en cuenta la gente que ya está participando del programa, porque son quienes conocen el trabajo y los lugares de trabajo, pero que también se debería llenar los cupos que se han ido vaciando a lo largo de estos meses. Dijo que hay algunas cuadrillas que están con bastante menos personas que con las que iniciaron. También dijo que de prorrogarse sería importante que se vuelva a la cantidad de jornales que se tenían originalmente. Originalmente había 12 jornales y estaban recibiendo en dinero líquido cerca de 10.500 pesos. Esto luego en una de las prórrogas se cambió y pasaron a tener la mitad de jornales y a cobrar ahora cerca de 5.300 pesos. Y lo que señaló es que este programa fue muy importante, apoyó esta versión de que fue muy importante para el crecimiento y que cortarlo sería un problema, pero sobre todo porque las personas que participan de este programa tienen determinadas condiciones que las están impidiendo de encontrar trabajo, o al menos así ellos los planteaban, como por ejemplo que hay muchas personas mayores de 40 años o de 50 años que se les dificulta salir al mercado laboral, y que también este programa no pide tener estudios completos, y eso es uno de los impedimentos que ven a la hora de salir a buscar trabajo y de entregar currículums por allí. Si les parece, vamos a escuchar las palabras de Virginia Almirón, una de las trabajadoras del programa Oportunidad Laboral. Personalmente, mi entrada en la casa es la mía, hoy en día, porque mi marido se dedica a hacer feria, de changas, y eso también está complicado. Obviamente, yo, por ejemplo, como sé que hay muchas madres, recibimos la ayuda del MIDES o la asignación, pero tampoco nos da. Digo, yo tengo 2 hijos, los cuales estudian, los cuales comen, los cuales se visten, y obviamente solo con lo que me dan de la ayuda MIDES o asignación no nos da. Y la feria a veces da, a veces no, eso es relativo, y alguna changa que le salga también es lo mismo. Entonces, hoy en día, la mayoría de las cosas cuentan con mi sueldo, que tampoco es el sueldo como para decir, bueno, gracias a que yo no, hoy estoy en un asentamiento y no pago un alquiler, por ejemplo. Entonces, digo, desde mi lado, mi sueldo es importante. Entonces, si yo me quedo sin este trabajo, yo sé que voy a tener que volver a salir. Hoy en día, más allá de que tengo 36 años, es muy difícil conseguir trabajo. Lo he hecho, he entregado currículum en varios lugares y me es muy difícil conseguir trabajo. Hice hasta tercero de liceo y la verdad que tampoco, porque tengo un poco de estudio, pero tampoco sirve. Entonces es más complicado el hecho de conseguir trabajo. Y me parece que en la situación en la que estoy yo, están varias personas, y peor que yo también.
Bueno, otro asunto que desarrollamos hoy fue la primera instancia de revisión de Uruguay frente al Comité contra la Tortura de la ONU, que se encarga de monitorear la aplicación de la Convención contra la Tortura. Sí, el Servicio de Paz y Justicia, CERPAJ, en su, digamos, representación uruguaya presente en esa instancia, denunció torturas y malos tratos en el sistema de privación de libertad de menores, también en los centros de salud mental, y denunció la falta de mecanismos para la denuncia. Desde CERPAJ estuvimos presentando los 2 informes alternativos que presentamos, haciendo foco en justicia penal juvenil y en las situaciones de tortura y de malos tratos que se dan dentro de los centros, así como también la situación de malos tratos y tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de atención en salud mental 24 horas, o lo que se les llama los centros de atención agudos. Hicimos obviamente mención a la situación también de las faltas o las carencias de las salvaguardias y de los derechos al momento de la detención, y también sobre la situación de violencia policial, garantizadas, digamos, por un marco normativo que, bueno, profundiza esas desigualdades entre el vínculo entre la ciudadanía y la policía, y en estas modificaciones estoy mencionando obviamente a la ley de urgente consideración, también la ausencia, digamos, de mecanismos efectivos de separación de los cargos a las personas que están siendo sospechosas o que tienen alguna investigación por tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la falta también, que es el artículo 14, de una justa y debida indemnización a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Esta información servirá como insumo para las audiencias públicas que serán este jueves y viernes, y en las que el Estado uruguayo deberá responder a los cuestionamientos del Comité contra la Tortura, que luego elaborará un documento con recomendaciones. Y en la previa de la comparecencia del Estado uruguayo, otras 2 organizaciones en Ginebra expresaron su parecer, otras 2 organizaciones uruguayas. Una es el Grupo Mujeres Denunciantes y el otro es el colectivo Memoria en Libertad. Quienes sufrieron secuestro, tortura y abuso durante la dictadura cívico-militar, siendo niñas, niños o adolescentes, reclaman el reconocimiento del Estado. Algunos estuvimos detenidos, nacimos en clandestinidad, en cautiverio. Y además hay casos de abusos sexuales en allanamientos, exilio, etcétera, ¿no? Entonces es un universo bastante amplio, el cual no hemos logrado que se nos reconozca, ¿no? Si bien estamos reconocidos por una ley de salud como hijos de las víctimas directas, y nosotros no, somos como la última generación de víctimas directas. El informe le pide a ese comité que le recomiende al Estado, ya que la Institución Nacional de Derechos Humanos hace 3 años le hizo una recomendación de la cual ni ellos ni nosotros tenemos respuesta alguna. El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas examina al Estado uruguayo. Los colectivos entienden que en este contexto es importante el pronunciamiento internacional. Hay un discurso hegemónico de un solo lado, de una sola franja etaria, digamos, ¿no? Y bueno, y para demostrar que la teoría de los 2 demonios no tiene razón de ser, cuando durante años en este país el Estado vulneró todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Se va a la primera parte de MBD Noticias Central. Exacto, nos vamos a una tanda, pero volvemos con más. Bienvenidos al capítulo internacional que lo comenzamos en Brasil, donde está pasando de todo. En primer lugar, porque se prepara un paro policial que está pidiendo, por otra parte, la renuncia del ministro de Justicia, mientras el Congreso inicia también un proceso contra uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, por burlarse de las torturas recibidas por una periodista brasileña. Pero esto no es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de las 88 preguntas que realizó en los últimos 8 meses las Fuerzas Armadas al Tribunal Electoral, cuestionando debilidades y riesgos de ese sistema en medio de un clima bastante enrarecido en Brasil.
El delegado de las Fuerzas Armadas brasileñas ante la Comisión de Transparencia del Tribunal Superior Electoral, Eber García Portela, focalizó sus interrogantes en las posibles fallas del proceso electoral, en particular por la implementación del sistema de urnas electrónicas, y realizó planteos críticos con el aval del entonces ministro de Defensa Walter Braga Neto, uno de los nombres que se maneja como posible compañero de fórmula de Bolsonaro. La noticia surge luego que el pasado 25 de marzo el ministro del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, dijera que las Fuerzas Armadas brasileñas están siendo orientadas a desacreditar al proceso electoral que comenzará el 2 de octubre, declaraciones que fueron rechazadas por el gobierno de Bolsonaro mediante una nota del Ministerio de Defensa. Barroso consideró preocupante que exista un esfuerzo de politización de las Fuerzas Armadas, ya que constituyen un riesgo real para la democracia, y aunque matizó sus palabras reconociendo el comportamiento de los militares desde el regreso de la democracia, el actual ministro general Paulo Sérgio Nogueira divulgó un comunicado con duras críticas a las opiniones de Barroso. En la misma línea, pero en un tono más conciliador, el ministro de la Presidencia, el general Luis Eduardo Ramos, compartió el comunicado del Ministerio de Defensa y escribió en su cuenta de Twitter que elecciones democráticas y transparentes hacen de Brasil un país soberano. Por eso las Fuerzas Armadas estarán siempre alertas por el bien del pueblo brasileño. El gobierno de Colombia anunció que va a brindar una seguridad adicional al candidato de izquierda y hasta ahora uno de los candidatos a quedarse con la presidencia, Gustavo Petro, a raíz de las amenazas que recibió del grupo narcoparamilitar La Cordillera. Hay que recordar que Colombia tiene un larguísimo historial de magnicidios o de muertes de candidatos. Recordemos la de Carlos Pizarro, la de Luis Carlos Galván, la de Bernardo Jaramillo en 1989 y por lo tanto hay preocupación en Colombia por esta situación. El ministro del Interior colombiano, Daniel Palacios, anunció que el gobierno tomará medidas adicionales debido a lo solicitado por la campaña de Gustavo Petro por sus movimientos y otros incidentes, específicamente en manifestaciones o concentraciones públicas. Gustavo Petro canceló eventos en los departamentos de la turística región del Eje Cafetero en el centro del país tras denunciar amenazas de un clan mafioso llamado La Cordillera, que se dedica al narcotráfico y al sicariato y a quien se le atribuye el asesinato de Lucas Vila, un líder juvenil que se había hecho popular en redes sociales por su mensaje de no violencia e instaba a la insurrección pacífica contra el gobierno de Iván Duque y al que dispararon desde un puente durante las protestas del año pasado contra el gobierno. Aunque la Policía Nacional de Colombia dijo en un principio que no tenía conocimiento sobre un complot para matar a Petro, este martes confirmó que había recibido información sobre un plan para atentar contra la vida del candidato del pacto histórico y que se está llevando a cabo una investigación rigurosa. Gustavo Petro lidera las encuestas para las elecciones presidenciales, según el último sondeo de la consultora Invamer publicado la semana pasada, con el 43,6% de intención de voto, mientras que su rival más cercano, el candidato de centroderecha Federico Fico Gutiérrez, registró un 26,7%. Y nos vamos a la guerra de Ucrania. Según los servicios de inteligencia de ese país, Rusia se estaría preparando para celebrar el 9 de mayo, Día de la Victoria, frente a las tropas nazis en la ciudad de Mariúpol. Sin embargo, Rusia dice que esto no es así. Lo cierto es que Mariúpol sigue siendo bombardeada. Hay ataques sobre la acería de Azovstal, donde están allí todavía resistiendo unos 2.000 soldados ucranianos, mientras Bielorrusia ha realizado ejercicios que preocupan porque podría también involucrarse en la guerra. Moscú habría elegido la sitiada ciudad portuaria de Mariúpol para la celebración del Día de la Victoria en lugar de Donetsk, capital de la región prorrusa del mismo nombre, según la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, algo que el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov negó y calificó también de disparate. Fuertes combates se registraron este 4 de mayo en la planta de Azovstal, el último bastión de la resistencia ucraniana en Mariúpol, al tiempo que el alcalde de la ciudad portuaria, Vadim Boychenko, ratificó que aún no logran establecer la comunicación con las tropas de su país que han resistido junto a cientos de civiles. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que las fuerzas ucranianas de Azovstal están bloqueadas de forma segura, al referirse a las condiciones en que se encuentran alrededor de 2.000 soldados ucranianos que han resistido en la planta siderúrgica, pese a que las tropas rusas declararon que tomaron la ciudad el pasado 21 de abril. Mientras la diplomacia intenta presionar por el fin del conflicto, las tropas de Moscú siguen bombardeando distintas zonas del país y las fuerzas armadas de su aliada Bielorrusia iniciaron repentinos simulacros de combate a gran escala que hacen temer una participación del vecino país en la guerra.
Bueno, y seguimos con noticias lindas. De entre casa, pero también mucho más allá. Exacto, porque El Filmador, el último film del director Aldo Garay, recibió una mención especial en el Festival de Cine Independiente Bafisi. Claro, que se realiza en Buenos Aires. El jurado justamente reconoció a nuestro compañero de TV Ciudad, realizador del canal, por este documental recientemente estrenado que recupera el diario literario del escritor José Pedro Díaz y aprovecha registros que el propio Díaz tenía en su poder, registros fílmicos de los años 1949 y 1950. Entre el 19 de abril y el 1 de mayo se desarrolló la edición número 23 del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, con 290 películas argentinas e internacionales proyectadas en más de 450 salas. Según los organizadores, el evento convocó a alrededor de 380.000 personas. Se conocieron los ganadores en las distintas categorías y la mención especial de la película uruguaya El Filmador, que obtuvo la mención especial del jurado en la competencia oficial Vanguardia y Género. El documental de Aldo Garay recupera el diario literario del escritor José Pedro Díaz y aprovecha registros fílmicos hechos por él mismo durante su viaje a Europa entre 1949 y 1950. Aldo Garay es director de cine de algunas películas y documentales como La Espera, Cerca de las Nubes, El Círculo, El Casamiento o El Hombre Nuevo. Es realizador en TV Ciudad desde hace más de 20 años, responsable de programas como Niños de la Calle, Memoria Tropical o Crónicas de Campaña, entre muchos otros. Actualmente, y en el marco de Mayo, Mes de la Memoria en TV Ciudad, se emite la serie de documentales Están Todos, que realizó Aldo Garay, y donde se recuerda en microbiografías a los 197 desaparecidos durante la dictadura uruguaya entre 1973 y 1985. La Orquesta Filarmónica de Montevideo llevará por los barrios el concierto de Aranjuez. El estreno es hoy en el Teatro Solís. Mañana y el viernes el espectáculo se va a los barrios Malvin y Cerro con entrada gratuita. Se trata de una obra del compositor español Joaquín Rodrigo, que se estrenó en 1941. Gonzalo Victoria es guitarrista y ha participado en varias ocasiones como concertista en el exterior, pero esta es su primera vez como solista en una orquesta en Uruguay. Bueno, esta es una obra que Joaquín Rodrigo estrena en el año 1941 y es uno de los conciertos emblemáticos para este instrumento, para la guitarra. Es una obra de 3 movimientos y es un diálogo constante entre la orquesta, que es muy variada, y el instrumento solista. Tiene los tres momentos muy distintos. El primero es mucho más festivo, donde aparece simbólicamente el hecho del rasgueo en la guitarra, que es como paradigmático en este instrumento. El segundo movimiento ya es mucho más dramático, tiene una historia muy dramática detrás. Y el tercero es muy contrapuntístico, el diálogo y el cambio de estructuras métricas es permanente, entonces también es muy distinto a los dos anteriores. Yo me crié en el interior profundo, donde era imposible poder acceder a escuchar una orquesta en directo, ¿no? El hecho de que la Filarmónica esté haciendo estos conciertos descentralizados es fundamental. La accesibilidad a este tipo de actividades, el diálogo directo, horizontal con el público, creo que es clave, ¿no? Estamos de salida, viene el lado B, las oportunidades para las personas privadas de libertad, en fin, eso derivado del sistema carcelario será tema. Y si te parece, repasamos el pronóstico del tiempo. Hablábamos del concierto de Aranjuez y hablábamos de Malvin y del Cerro para ir a verlo entre mañana y pasado, y me parece que el tiempo acompaña. Sí, es cierto, es tiempo, digamos, de amplitud térmica. Mirá esa mínima máxima, ¿no? 7 de mínima, bastante bajo, de lo más bajo del año, 22 de máxima, qué salto para este quinto mes del año, todavía en su primera etapa en Uruguay. Esto es lo que está previsto para mañana, jueves 5 de mayo, día en el que no va a haber lluvias en Montevideo, ¿no? Así que el cielo estará más o menos como estuvo hoy. El viernes tampoco, un sol pleno y una máxima de 22 grados que se mantiene, una mínima que sube un poquito a 9 grados. A lo sumo va a estar algo nuboso, pero tampoco está previsto que llueva. Adelanto del sábado, ahí lo ven, la mínima más alta que en los 2 días anteriores, 10 grados. La máxima seguirá bien arriba para esta época del año con 22. Bueno, se vienen días lindos entonces. Se vienen días lindos, aprovecharlos. Exacto, aprovecharlo mucho ahora porque después no va a haber tregua. Y bueno, sí, veremos cómo nos trata el invierno, que no está tan lejos. Nos estamos yendo, Nachi. Nos estamos yendo y nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien.